oncológico de por vida. O sea, las pruebas que no se van a negativizar, bueno, salvo algunos matices en la edad muy temprana, en los niños. Luego puedo modular porque tengo las vacunas, pero en general eso se mantiene. El hecho de que a veces un alimento me haya dado sí o no, hay que ver. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Hoy nos adentramos en una especialidad de la que no habíamos hablado antes ni en la primera ni en lo que llevamos de segunda temporada. Y es que hoy nos acompaña la doctora María Fernández Bórquez. Ella es especialista en alergología e inmunología clínica en el Hospital HM Madrid, con una amplia experiencia en el abordaje de alergias a fármacos. Con ella abordaremos problemáticas que afectan a los pacientes con alergia, como por ejemplo la contaminación de las grandes ciudades, cómo está afectando a nuestra salud respiratoria y muchas otras cosas que os van a resultar muy interesantes, seguro. Así que, sin más dilación, María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Nada, buenas tardes y gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, queríamos empezar la entrevista con una pregunta que nos dejó nuestro anterior invitado. En esta temporada estamos pidiendo que dejen una pregunta al siguiente invitado sin saber quién va a ser ni cuál es su especialidad. Y el doctor al que entrevistamos en el último podcast nos hizo la siguiente pregunta y es: ¿cómo ves la medicina del futuro y qué implicaciones crees que va a tener la inteligencia artificial? Para acotarlo un poco, por ejemplo, en tu campo, que es la alergología. Yo no lo utilizo nada de momento la inteligencia artificial, tengo que decirlo, pero creo que es una herramienta muy útil, sobre todo, o sea, para búsquedas, hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? a gran escala. También a la hora del desarrollo de historias clínicas. Yo hasta la fecha no he utilizado nada, pero creo que es una ayuda, aunque da cierto vértigo. A mí me da un poquito de vértigo. ¿En qué sentido? Pues, o sea, cuando piensas en inteligencia artificial, piensas un poco como en que se deshumaniza, ¿no? Lo que puede ser una consulta de alergia, porque al final, ya si de por sí estamos con el ordenador, ¿no? Que muchas veces, cuando pasa un paciente, pues, bueno, le miras a la cara, preguntas cómo se llama, siéntate, ya directamente llamamos por un número, con lo cual es súper impersonal. Ya no es la relación nombre, yo siempre saco en pruebas, usted es fulanito, porque a lo mejor con el número se te mete otro en la consulta. Entonces, tú estás con el ordenador y a veces tienes la pantalla delante, no estás viendo al paciente como una entrevista. O sea, al final, una consulta médica es una entrevista de médico-paciente, te miras a la cara, analizas muchas cosas, no solo lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta el paciente, cómo te está hablando. Y ya si de por sí tenemos el ordenador de por medio, que a veces parece que vamos como máquinas cogiendo datos y sin prestar atención a lo mejor a cosas más importantes, ya el tema de la inteligencia artificial. A mí ya, por ejemplo, en la consulta tenemos un micrófono y podemos un editor, o sea, que nos edite todo lo que estamos haciendo, ¿no? O que una máquina me pida las pruebas, o que ahora que hacemos prueba cutánea, que haya un dispositivo que me haga la prueba cutánea. Entonces, me da la sensación como, ¿dónde queda la relación médico-paciente? O sea, me parece como frío. Que se pierde trato personal. Yo lo veo como algo frío, indudablemente. Puede ser algo, pues, si a lo mejor tienes un caso, y mira qué caso más raro, tengo que repasar un montón de cosas que estudiar, y a lo mejor dices, yo hago una búsqueda, filtro, y entonces me ayuda muchísimo, como una bibliografía, vale, pero en ciertas aplicaciones me parece que se pierde cuando cuento un paciente. He ido a urgencias y una máquina le he contado lo que me pasa y me ha salido un volante para una radiografía y para una resonancia. Me he hecho la prueba y de momento no me ha visto nadie y ya me llamarán. Pues a mí eso me parece muy impersonal. Muy impersonal. Está claro que uno de los grandes retos que tiene la medicina es cómo incorporar esta tecnología sin perder, como bien dices, ese trato humano, ¿no? Que es al final lo que os caracteriza. O sea, yo lo veo fundamental llamar al paciente por su nombre, dedicarle su tiempo, mirar, o sea, a mí personalmente cuando el paciente entra, primero le pregunto por qué viene, hago una serie de preguntas y no escribo. Me parece a veces esta falta de educación, ¿sabes? Como si fueras una taquígrafa. Yo escucho y luego ya escribo. Indudablemente hay veces que tienes que cortar un poco porque si no se te eternizaría, pero es que creo que si vamos cediendo cosas así, ¿no? Al final es como muy, muy frío. Muy frío. Bueno, pues mira, es una perspectiva que no habíamos escuchado hasta ahora sobre la inteligencia artificial. Bien, pasamos a la entrevista y siempre la iniciamos preguntando a nuestros invitados por su paciente inolvidable.
¿Y a qué nos referimos con esto? Pues alguna anécdota o algún momento en vuestras carreras que os haya marcado mucho y puede ser pues divertido, puede ser emotivo, puede ser porque haya sido un caso de mucha complejidad. Entonces quería preguntarte cuál es tu paciente inolvidable. Puedo tener, o sea, de anécdotas divertidas puedo tener muchísimas, pero así una que me marcó fue de mis primeras guardias. Cuando tú estudias la carrera, pues tú apruebas las asignaturas, haces tus prácticas, pero en realidad no hay una asignatura que te diga cómo dar una mala noticia o sea, cuando fallece un paciente, qué hacer. Yo recuerdo, creo que era mi primera guardia de planta. Nosotros, aunque los alergólogos hacemos guardia de medicina y tienen unos 4 años, o sea, no hay una guardia específica solamente de alergología. Entonces, está una guardia de planta con un residente mayor y nos llamaron al busca y de forma simultánea, o sea, llamaron para certificar un fallecimiento y de forma simultánea para otra llamada que era grave. Entonces me dijo, como tú eres R1, era mi primera guardia, lo de certificar un fallecimiento no tiene ninguna complejidad, vete tú a tal habitación. Entonces, yo llegué, me identifiqué, bueno, soy fulanita tal, médico de guardia. Y claro, te encuentras en la situación, hay una persona que había fallecido, estaba el marido, 2 hijas, entonces, eran más o menos las niñas de mi edad, no sé, entonces de repente, pues pedí la historia, escribí, lo típico, el electrocardiograma, tal, y de repente, bueno, pues puse a hablar con ellos, entonces claro, yo con los lagrimones, o sea, de repente, entonces vino la enfermera y me dice, que eres familia, y digo, no, soy R1, ¿sabes? Que es el residente del primer año. Claro, me metí tanto que luego lo analizó posterior y la familia, o sea, en un momento pensó, oye, está medio que viene aquí encima, ¿sabes? Se mimetiza con nosotros y se pone a... Sí. Pero es verdad, entonces me quedé como diciendo, yo no puedo llorar Pero a lo largo o sea, he llorado, porque es inevitable, ¿no? Que a veces te puedas emocionar y llores. También me he reído mucho, o sea, muchísimo con pacientes. Tengo pacientes que son casi amigos, o sea, gente que ves todos los meses, por lo que sea, porque vacunas, que llevan muchos años, que ya al final es una relación de que te puedes ir a comer, a tomar algo, Claro. y momentos muy, muy divertidos en la consulta de decir, mire, perdón, es que, disculpe que me ríe, pero es que o sea, que hay un poco de todo, pero esa me marcó mucho Ujú. porque fue, claro, la primera vez que me enfrenté a algo totalmente desconocido Claro. y que nadie me ha dicho lo que tiene. O sea, nadie te dice tienes que hacer esto, ni siquiera la residente mayor que me va con prisa me dijo, hay que hacer esto y esto. Mm, es verdad, no me acuerdo qué invitado lo comentaba, que al final en la carrera pues aprendéis mucho a nivel científico, digamos, a nivel técnico, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que en el trato con paciente no hay un manual de No, nada, instrucciones. nada. O sea, vais ahí a pecho descubierto y realmente os tenéis que enfrentar a muchas emociones, porque no es solo el paciente, también es los acompañantes, ¿no? La familia o los amigos que están allí. De hecho, siempre te impresiona más o sea, la familia. O sea, tú lo puedes pasar muy mal por un paciente, pero ya cuando ves, o sea, si son situaciones que, ¿verdad? Eso sobre todo lo he vivido en la guardia, porque luego por mi especialidad, pues, esto, bueno, pues en mi día a día en la consulta, bueno, al final te llega de todo. Entonces, vemos alergia a fármacos, vemos alergia a quimioterapia, pacientes oncológicos, hacemos hospital de día y ahí sí que ves, ¿no? Pues pacientes que te llegan más a lo mejor por la gravedad, pero luego, ¿qué digo? Un paciente en la consulta es una historia clínica como una entrevista. O sea, tú estás conociendo al paciente y el paciente es su enfermedad por la que te viene a ti y todas sus circunstancias. Y al final, pues la gente, si tú cuando tienes algo de confianza, te cuentan todos sus problemas. Pues mire, esto me acabo de quedar viuda o, no, o cuando en la época de la pandemia, eso era horrible. Ujú. Entonces, al final, yo he llorado muchas veces, o sea, se te salten las lágrimas o estar o sea, no como una más, pero ese día ellos pensaban que yo era o la tercera hija o un familiar. Estás totalmente integrada en la familia. Bueno, pues con este primer impacto como R1 nos quedamos en esta sección de paciente inolvidable y ahora sí que sí, vamos a hablar de alergias, que al final es tu especialidad. Bueno, a mí lo primero que me da curiosidad es ¿por qué alergología? Pues mira, yo, como digo, o sea, no tenía nada preparado. O sea, yo quise hacer medicina, en mi familia no había nadie médico, así directo. Y en tercero de BU, bueno, que era el primero de bachillerato, Ujú. pues, biología, tiene una profesora maravillosa, me encantaba la biología, y dije, pues voy a ser médico. Entonces, yo estudié la carrera a los 6 años y no tenía, o sea, sí que cuando estudiaba sabía que quería una especialidad médica porque quirúrgica no, me estaría defendiendo continuamente si me hubiera metido en una cirugía. Y entonces, pues quería una médica, pero yo hice mi MIR, me examiné
Y yo no iba al MIR diciendo quiero ser alergóloga, quiero ser pediatra, quiero ser digestivo, no tenía nada en mente. Cuando llegó la plaza de escoger MIR, yo soy de Sevilla, hice la carrera en Sevilla, preparé el MIR en Sevilla y es verdad que no había plaza, o sea, mirando lo que había en Sevilla, no había así nada que dijera pues esto y digo, bueno, pues yo como la plaza se escoge en Madrid, voy a Madrid y el día que me toque, pues lo que yo veo. Entonces de repente veo 4 plazas de alergología en Madrid. Había diferentes hospitales y escogí alergología, algo conocía, yo no di, o sea, la asignatura de alergología como tal no existe, ahora sí existe, pero en mi época no había, luego no conocía, y escogí alergología y Gregorio Marañón basándome como conozco el hospital, o sea, nunca había entrado, he pasado por el hospital y cuando a veces venía aquí a Madrid, pasaba por delante, decía a mis amigas, algún día trabajaré aquí, o sea, para que veas. Dicho y hecho. Y entonces me vine pero es una gran desconocida, la Yo especialidad de también lo alergología. creo. Yo también lo creo porque además me parece un mundo muy complejo. O sea, para mí, que no tengo el bagaje científico que tenéis vosotros o que tienes tú en este caso, me resulta incomprensible cómo una persona de repente en su vida adulta puede desarrollar una alergia que nunca ha tenido o todo lo contrario. Es que también conozco casos de, no, yo siempre he sido alérgico a, yo qué sé, la piña. Y de repente ya no lo soy. Un buen día comí algo con piña y estaba perfectamente. Entonces, me parece que es fascinante cómo el cuerpo puede cambiar su forma de reaccionar ante estos estímulos, digamos, externos. O sea, la alergia abarca un montón de especialidades porque tiene manifestaciones pues, en rinitis, o sea, respiratorio, en rinitis, en asma, conjuntivitis, alergia a alimento, alergia a medicamentos, asma inducido por deporte, alergia de contacto, o sea que tenemos una variedad, entonces tenemos con mucha relación con muchas especialidades, con neumología, con otorrino, con dermatología, también con cosas de digestivo. Entonces, siempre hay una frase que a mí no me gusta nada, que es el alérgico no nace, se hace. Lo primero hay que saber que para tener alergia necesitamos exponernos. Nadie tiene alergia la primera vez que come un alimento ni toma un medicamento, que es un miedo que hay muchas veces en la consulta. Es que soy alérgica al polen, me dio una vez alergia a la amoxicilina y la quieren poner contraste y tengo miedo. No tiene, o sea, usted no tiene por qué tener una reacción alérgica al contraste porque tenga alergia al polen, por ejemplo, porque si nunca le han puesto contraste, nunca va a tener una reacción. Pero es verdad que las alergias las vamos desarrollando por exposición, ya sea exposición ambiental, por lo que comemos, de alimentos, de medicamentos. Y luego, o sea, cuando yo soy alérgico a algo, voy a ser alérgico de por vida. O sea, las pruebas no se van a negativizar, bueno, salvo algunos matices en la edad muy temprana, en los niños. Luego puedo modular porque tengo las vacunas, pero en general eso se mantiene. El hecho de que a veces un alimento me haya dado sí o no, hay que ver todo el contexto, porque en alergia a veces influye qué como y en qué contexto lo hago, qué cofactores tengo, he hecho deporte, hacía calor, está estresada, me tomo un antiinflamatorio, una mujer está con la regla, o sea, hay muchos factores que todo eso tienes que asociarlo. Y por eso a veces nosotros preguntamos muchísimo en la consulta, o sea, somos muy pesados, como si fuéramos detectives, hacemos un montón de preguntas y, y luego el paciente te cuenta una cosa y luego tienes que confirmarlo mediante las pruebas cutáneas, el análisis de sangre, que es. O sea, que es que o sea, el contexto en el que se haya producido esa reacción lo es todo. Claro, es importantísimo. Hablando de contexto, vamos a hablar de contaminación, ¿vale? Ahora mismo estamos en una ciudad grande como es Madrid. ¿La contaminación influye de alguna manera en que aumente el número de gente que tiene alergias respiratorias? Sí, o sea, la contaminación influye. Por ejemplo, si pensamos en alergenos ambientales de exterior, como son el polen, está demostrado que hace que haya más polen, que el periodo de polinización cada vez se prolongue más y encima que el polen es más agresivo. O sea, ¿cuál es la contaminación? Pues todas las partículas que respiramos, ¿no? Las partículas diésel, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, todo eso, cuando nosotros lo respiramos, primero nos altera las mucosas, donde impacta la mucosa nasal, la mucosa bronquial, a nivel de la conjuntiva, y hace que el alergeno, en este caso el polen, tenga mayor facilidad para penetrar. Pero es que el polen, además, cuando interacciona con esas partículas, hace varios efectos. Por un lado, las partículas diésel, por ejemplo, engloban los granos de polen y permite que penetre mejor a través de las mucosas y no llegue por ejemplo, al árbol bronquial. El polen, los árboles también se sienten amenazados por todas las condiciones, tanto de cambio climático como de contaminación, y desarrolla proteínas de defensa, que a su vez le hacen más agresivo. De hecho, si miráramos el polen al microscopio en determinadas, en una zona rural o una zona urbana, veríamos cambios. La propia contaminación en sí, en personas que tienen predisposición, pues si yo tengo una bronquial, mi bronquio está inflamado, entonces es muy susceptible
a la inhalación de irritantes inespecíficos como humo de tabaco, los tubos de escape, o sea, todo lo que se emite, todos esos vapores. Va a inflamar más, me altera mi sistema inmune. Y luego está demostrado que cuando hay mucha contaminación, el polen permanece más tiempo en la atmósfera. Entonces, hay un fenómeno que se llama inversión térmica que hace que el polen no se acabe barriendo a la atmósfera, con lo cual aumenta la cantidad de polen, aumenta el tiempo que estamos expuestos, con lo cual mayor riesgo para nuestra salud. Entonces, en ciudades como Madrid o cualquier ciudad que cojamos, cuanta más contaminación, más coches, más vamos a tener más prevalencia de rinitis y de asma. Y luego influye encima qué es lo que se plantan en las ciudades. Porque aquí en Madrid, el principal polen que tenemos es las gramíneas, ¿vale? Pero aquí en Madrid tenemos las arizónicas, tenemos plátana de sombra, gramíneas, olivos. O sea, es bastante parecido en todas las ciudades con algunas diferencias, pero encima tenemos un clima que es muy extremo, con lo cual hace que el polen polinice en un periodo muy corto de tiempo y sea muy explosivo. El plátano de sombra, si uno sale a cualquier avenida, todos son plataneros. El plátano de sombra es un árbol cómodo a nivel botánico porque crecimiento rápido, da sombra, se adapta muy bien, pero letal para los alérgicos. En 3 semanas, entre marzo y abril, se disparan las cifras. Las arizónicas, cuando yo empecé la residencia en el 2001, yo recuerdo en el Gregorio Marañón, en las hojas de pólenes, la arizónica no era un polen prioritario, teníamos otros, y en otros tú marcabas cupresácea. Pues 24 años después, vamos, y desde hace muchos años, la arizónica es el tercer polen en importancia Superhabitual, y claro. encima con un periodo de exposición cada vez más prolongado en el tiempo. Probablemente es el que más tiempo nos afecta. Entonces, claro, la contaminación, el cambio climático. El cambio climático llueve menos, hay algunas especies que pues, se agotan y no pueden sobrevivir. Otras que hacen, pues creamos mis proteínas de defensa, me hago más resistente, me hago más agresivo. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor polinización voy a tener, mayor periodo de exposición al polen. Está demostrado que los días que hay que hace mucho calor, que la temperatura es más cálida, el polen se nos dispara. Si a eso le añadimos llueve poco y encima hace viento, ya tenemos la tormenta perfecta para el alérgico. O sea que nosotros pensando que estar en la ciudad nos resguardaba un poco de estar expuestos ahí al campo y a todas las alergias, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro. Luego, por ejemplo, pues los cambios estos tan bruscos que tenemos, ¿no? De repente una ola de calor, ahora me vienen las tormentas. Cuando hay tormenta, son días muy peligrosos también, cuando el polen está alto y los días de tormenta, en la tormenta se levanta mucho viento, entonces, claro, moviliza el polen, puede fragmentar el polen que hay en suspensión, lo dispersa y multiplica. Si tengo alergia a hongo a la alternaria, también van a ser días complicados, porque esas esporas de hongo también las estamos respirando, con lo cual el cambio climático también Y en estos momentos, pues eso, cuando hay, digamos que se avecina tormenta o que hay muchísimo calor y es época de polinización, ¿recomendarías a los alérgicos no hacer deporte al aire libre, digo, en estos entornos urbanos? A ver, el deporte al final te tienes que adaptar, claro, si tú vives aquí en Madrid, ¿no? Y pues claro, si vives, oye, pues en el campo, pues me voy a correr a una zona estupenda, será mucho mejor para ti, pero al final tenemos que adaptarnos a donde vivimos. Nuestra misión es que el paciente con alergia pueda hacer la vida lo más normal posible. Entonces, tú tienes un paciente que diagnostica de asma bronquial, si es un asma alérgico, tienes que decirle, pues este es su periodo crítico, su periodo donde tiene que observar los pólenes, son estos y le damos herramientas. Pues, hay herramientas de móvil, hay páginas web donde se puede consultar. Entonces tú le dices, si los niveles están altos y encima hace mucho calor, hace mucho viento o se avecina tormenta, ese día tiene que tener cuidado, pero a su vez tú le pones tratamiento para que lleve una vida normal. No se trata que el paciente alérgico, oye, tengo alergia a pólenes, para me encierro en mi casa y no salgo, tengo las ventanas, persianas bajadas, las ventanas, no voy a trabajar, los niños no van al colegio, no salen al recreo, o sea, al final limitarías mucho sin necesidad. Entonces, siempre digo, actividad al aire libre con su medicación. El paciente con asma debe tener un tratamiento para controlar el asma. Si además tiene un asma inducido por deporte, damos pautas de qué hacer previo. Hay pacientes, incluso atletas, que se dan su broncohidrator antes de media hora antes y hacen su vida totalmente normal. Lo que pasa es que el propio paciente, cuando ya se conoce, ya a lo mejor sabe, oye, pues esta noche ya he dormido regular, pues hoy no voy a salir a correr. Sabemos que correr es la actividad física que más asma produce. Pues a lo mejor, oye, si estos días que hay días más altos me voy al gimnasio, me voy a nadar, por ejemplo. O sea, también te puedes adaptar un poco tu actividad a tu condición de cómo estás, el grado de control que te tenga el alergólogo de la enfermedad y cómo están los niveles. Pero un poco jugando, pero no decir, oye, en primavera no se hace deporte. Ya, es entender un poco nuestro cuerpo, ¿no? Y ver
cómo claro. adaptarlo a cada situación. Bueno, María, tú tienes una amplia experiencia en cuanto a alergia a fármacos, ¿vale? Este es un tema muy peliagudo porque, claro, cuando alguien necesita un tratamiento y a veces hay muy pocos caminos, como mencionabas antes, una quimioterapia, pues al final no te queda otra, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, ¿cómo se trata a estos pacientes? ¿Hay alguna alternativa para contrarrestar esa alergia? Pues ¿O cómo soléis trabajar en este o tipo sea, de la casos? alergia, primero la historia clínica es fundamental. Hay muchos pacientes falsamente diagnosticados, que es lo que nosotros llamamos etiquetado de alergia A, pues no con mala fe, sino porque, bueno, hay pacientes que ellos mismos se autolimitan, tienen tanto miedo que dicen, no, yo tengo alergia a esto y me da miedo, y entonces, y otros que vienen con un estudio hecho de hace muchos años, que con el paso de los años se ha comprobado que no, o sea, que la técnica no estaba depurada, no era correcta. Entonces, pacientes que arrastran vienen con un cartoncito que conservan perfectamente de los años 70 y pico, 80, lleno de cruces, débilmente positivo. Entonces tú lo ves en la consulta y aunque tiene mucho miedo, le explica y le dice, esto en un momento dado se puede volver en su contra, porque si usted tiene una infección grave y el tratamiento de elección es una penicilina y lo tiene prohibido, y lo que estoy viendo por historia es que no tiene por qué tenerlo prohibido, tenemos que estudiarlo, pues le das esa oportunidad y a muchos de esos pacientes le quitas esa etiqueta. Entonces, es que, ¿quién te dice? Es que antes era y ya no era. No, usted nunca ha sido alérgico, lo que pasa es que arrastró un diagnóstico que no era correcto. Luego tenemos que precisar, o sea, hay grupos de medicamentos que son amplísimos, antiinflamatorios, betalactámicos. No tienes por qué tener una alergia a todo el grupo. Tenemos que hacer pruebas para intentar buscar alergias selectivas, prohibir lo menos posible y comprobar que tolera, pues toda una alternativa. El paciente tiene que tener el listado de lo que no puede, pero muy claro de lo que puede, para que cuando vaya a cualquier otro médico, oye, tengo una lectura fácil y digo, vale, esto no puede, esto sí, se la comprueba solo el ergólogo y les quita muchos problemas. Y luego la desensibilización lo hacemos cuando necesitamos un fármaco, o sea, cuando el riesgo-beneficio es mayor. Entonces, te puede pasar con pacientes oncológicos, con antibióticos en pacientes ingresados con infecciones graves. En cardiología te llaman por la aspirina, en pacientes que, oye, pues alergia a la aspirina, tienen que antiagregarlo, ha tenido un infarto, hemos puesto 2 stents. Entonces, tú en ese caso hablas con el paciente, se lo explica y le haces un tipo de prueba que tiene una validez temporal. Es decir, yo, por ejemplo, cuando me llaman un paciente de quimioterapia, pues tercer ciclo de oxaliplatino, de carboplatino para un tumor, o sea, pues de ovario, por ejemplo. Ese paciente tiene una enfermedad, le están dando un tratamiento que le han dicho que es la primera línea y cuando lleva 3 ciclos le da alergia. Entonces, claro, eso es súper frustrante para el paciente porque dice, jo, encima tengo esto, me tienen que quitar, me ha dicho mi oncólogo que iban a ser 6 ciclos, luego un control. ¿Qué haces? Le haces unas pruebas cutáneas, identificas un poco el riesgo, la reacción que tuvo y se le hace la desensibilización, que es darle ese fármaco de forma progresiva. O sea, en un intervalo a lo mejor de 4 o 5 horas damos ese medicamento y el paciente lo tolera. Una vez que acabe el ciclo, esa tolerancia se pierde y a los 21 días, cuando vuelve a ingresar, vuelves a hacerle lo mismo. Pero ese paciente consigue darle todos los ciclos de quimioterapia. Ujú. Lo que pasa es que se la vas administrando como poco a poco Sí, o o... sea, esa medicación, por ejemplo, bueno, se diluye todo en un volumen y una bomba de perfusión te va poniendo pues X mililitros hora y a lo mejor te pasa, imagínate, en hora y media. Pues ese paciente, eso lo que hacemos, pedimos a farmacia normalmente 3 bolsas de diferente concentración y las vamos pasando, subiendo la velocidad de infusión cada 15 minutos. Entonces, es una forma que tu organismo lo está recibiendo, pero está bloqueando que tengas esa respuesta alérgica. Es como si estuvieras engañando al sistema inmune, Ujú. pero tiene un valor temporal. Que ese paciente a los 21 días vuelves a hacer la misma técnica. ¿Qué ocurre con un paciente que le da aspirina? Es mucho más cómodo. Es un paciente que vas a antiagregar de por vida a diario, con lo cual tú se lo haces una vez, lo citas un segundo día para volvérselo a dar y luego ese paciente lo toma en su casa y simplemente le explicas. Si pasa más de 48 horas, por lo que sea que no toma la medicación, consúltenos porque habría que volver a empezar. Pero son fármacos que te permiten darle lo que es de elección a un paciente, lo que le va a curar aún siendo alérgico. O sea que al final, digamos que se puede enseñar al cuerpo, por así decirlo, a tolerar A este tipo de tolerar. sustancias. Claro, eso también se hace, por ejemplo, cuando hacemos las inmunoterapias a las alergias, al polen, a ácaros, a hongos, a mascotas, a himenópteros, tú al paciente le vas introduciendo de forma subcutánea, la mayoría son subcutáneas, también se puede hacer oral, dosis progresiva de algo que le da alergia, en intervalos pues, semanales, mensuales. El paciente desarrolla una tolerancia que tú le has generado a través de la inmunoterapia. Ujú. Cuando hacemos inducción de tolerancia oral en niños, que es como la vacuna frente a los alimentos,
muy extendida con la leche y el huevo. Pues son niños que tienen alergia a la leche y al huevo, no han conseguido la tolerancia de forma natural y es una forma de administrarle dosis progresiva, se hace en el hospital, luego la mantiene durante toda la semana en casa y cada semana tú vas subiendo. Entonces, consigues que un niño que tenía alergia al huevo, que a lo mejor hacía anafilasias y que es que una cantidad inadvertida le daba síntomas, que a lo mejor no te llega a tomar un huevo poco cocinado, pero te tolera huevo horneado, huevo cocido, enrebozado, empanado. El niño puede ir a un cumpleaños sin que sea un problema, con la leche lo mismo. Entonces, son técnicas que son de mucha utilidad. ¿Y tienen un 100% de efectividad o puede que haya pacientes que aún Hay así no pacientes logren que no se logra la desensibilización. En general, cuanto más pequeñitos los niños, se consiguen mejores resultados. Y en las desensibilizaciones con quimioterapia, por ejemplo, sí me ha pasado mucho, o sea, alguna vez, ya que está por suerte muy protocolizado. O sea, yo cuando era residente había ciclos que me pasaba 8 horas a pie de cama con un paciente, ¿eh? O sea, Qué barbaridad. 8 horas vigilando que no, claro, esos son pacientes que si le pones 4 ciclos, al final es que, o sea, no es que haya una relación, pero bueno, ya, ¿sabes? Estás a pie de cama. Eso ya se ha ido pues depurando. Hay unos protocolos muy bien hechos que funcionan muy bien, unos hospitales de días, porque esto lo hacían a lo mejor en la habitación del paciente, si estaba la enfermera por un lado, entonces tú como alergólogo estabas allí, el oncólogo estaba advertido, pero era tu máxima responsabilidad. Ahora esas pruebas se hacen en hospital de día, donde hay una enfermera, hay un médico, solamente para que el paciente está mucho más vigilado, ¿vale? Y también se ha cortado los tiempos con muchas medidas de seguridad. Entre todas estas técnicas que nos contabas, también la aparición de los hospitales de día, ¿hay algún otro avance en cuanto a tratamientos que destacarías, que dirías, pues que desde que utilizamos esto, desde que descubrimos esto, revolución? Los biológicos, por ejemplo, en el tratamiento del asma, de la urticaria, de la poliposis, yo pienso, digo, no soy tan vieja, o sea, hace 24 años empecé la especialidad, llevo 20 años, ¿no?, en la calle ejerciendo, pero es verdad que o sea, en estos 20 años, o sea, han pasado muchas cosas de decir, oye, pues esas inducciones de tolerancia oral que antes hacía, esas desensibilizaciones mucho más protocolizadas y los tratamientos biológicos en el asma graves, un antes y un después. Porque al final el asma es una enfermedad inflamatoria, todos sabemos que es crónica, el que es alérgico va a tener sus agudizaciones, pues cuando a lo mejor en una época concreta por el polen, pero si tengo alergia a ácaros o hongos va a ser perenne. O sea, que hay pacientes que tienen un asma muy limitante, que les altera su calidad de vida, su día a día, las espirometrías ya que la función pulmonar cada vez más deteriorada, ingresos, agudizaciones, corticoides con todos los efectos orales, con todos los efectos secundarios que eso tiene, y de repente aparecen unos fármacos en el mercado que ya no quitan solamente, que no quitan la inflamación, que es lo que siempre hemos tratado en el asma, que es que, aparte de tener el tratamiento farmacológico, actúa en la cadena, o sea, en la diana terapéutica de la cadena inflamatoria. Porque al final, en la alergia, todo es un mecanismo inmune lo que hay. Yo no, lo que hemos dicho antes, no nazco alérgico, para sensibilizarme a lo que sea me tengo que exponer. Entonces, esa exposición interviene en mi sistema inmune. Mi sistema inmune reconoce un alergeno, ya sea un alimento, un fármaco o el polen. Y lo que hace es que lo presenta, bueno, lo capta y lo presenta a nuestro sistema inmune y los linfocitos T empiezan a producir una serie de interleucinas, la 4, la 5, y va reclutando. Pues el linfocito B pues, va a producir inmunoglobulina E, que es lo que media todas las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas están mediadas por un anticuerpo que es la inmunoglobulina E. Y a partir de ahí, en una siguiente fase, que puede ser más o menos próxima o tardía, yo vuelvo a contactar con ese mismo alergeno. Mi sistema inmune ya está al acecho, ya formó los anticuerpos IgE específicos frente a lo que sea. Entonces hay células que tienen receptores para ese anticuerpo. Entonces, como está al acecho, yo tengo mi mastocito que está como esperando a que aparezca ese nuevo polen, ese alimento, entra, se une a su anticuerpo IgE, de granula libera una serie de mediadores que tiene dentro, y entre ellos la famosa histamina. Por eso tomamos los antihistamínicos. Entonces, libero histamina, libero leucotrieno, factor estimulante de proliferación de plaquetas, de eosinófilos, y entonces empiezo el picor, empiezo a ponerme rojo, empieza a inflamarse los labios, los párpados, tengo cierre bronquial, tengo clínica digestiva, porque además tengo mastocitos en la piel, en el aparato respiratorio, digestivo, y vienen todas las reacciones alérgicas. Entonces, eso ocurre en una segunda fase. Pues estos fármacos van a bloquear las interleucinas, van a bloquear la 4, la 5, va a bloquear la inmunoglobulina E que se ha formado. Entonces, actúa en pasos de la cadena inflamatoria. Entonces, yo la corto, le pongo un aspa, la corto y no se va a desencadenar el resto.
O sea que en vez de tratar los síntomas va un pasito por Claro, es delante lo que y llamamos evita que se medicina a liberen. la carta. Voy a tratar aquello que está produciendo, o sea, en una fase donde desencadena que yo libere inmunoglobulina E y esa inmunoglobulina E empieza ya a activar mi mastocito de granulo y libero. El antihistamínico al final va a bloquear la histamina, que es una consecuencia de toda esa cadena inflamatoria. Pero antes hay muchos pasos. Ayer, por ejemplo, me saltó un estudio que decía que en China están estudiando sacar un fármaco para bloquear que no se produzca ya ni la IgE. Hasta ahora teníamos el Solair o Omalizumab, que fue el primero que salió al mercado para bloquear la IgE. ¿Vale? Pues nosotros pero ya esa IgE ya se había producido. Ahora vamos como un paso previo. A ni siquiera producir, no sé en qué quedará aquello, IgE. Esa IgE luego, esas interleucinas 4 y 5, luego han salido otras que las van bloqueando. Entonces, claro, es un tratamiento totalmente a la carta del asma. Entonces, la mejoría es espectacular. O sea, el paciente que tú le pones un biológico es que le cambia la vida. Claro. ¿Crees que en algún momento se podría llegar a revertir una alergia con los avances que está habiendo ahora mismo en la medicina? Pues mira, por ejemplo, con la inmunoterapia se consiguen, muchos pacientes con la inmunoterapia se olvidan de la alergia. Dicen, yo tuve asma en la infancia, tuve la rinitis, me pusieron una vacuna, el asma me ha desaparecido por completo, no he vuelto a tener y a lo mejor algunos días pico, tengo un poco de polen, pero ya te lo cuentan como una anécdota. Con los tratamientos biológicos, pues también se empieza a hablar de la posibilidad de una remisión, o sea, de que haya una remisión total de la enfermedad. Desde luego, son pacientes que, o sea, cuando tú la empiezas a monitorizar en consulta, todos esos marcadores, porque nosotros medimos el eosinófilo, medimos una serie de parámetros que nos ayudan a escoger qué biológico le va a ir mejor al paciente. Entonces, eso lo vas midiendo mediante analítica. Luego tienes la función pulmonar para ver que la obstrucción bronquial ha mejorado, lo que te cuenta el paciente, no necesito medicación de rescate, doctora, es que hago deporte, subo las escaleras del metro, juego con mis nietos, no he vuelto a necesitar un corticoide oral, no he estado ingresada. Eso se ve desde muy el principio. Entonces queda como más tiempo y más estudio para ver si podemos que ese asma alcancemos una remisión total de la enfermedad. Y María, por terminar este bloque, ¿tú crees que hay muchos pacientes, hablo de la sociedad en general, que normalizan el convivir con la alergia y que realmente no saben que acudiendo a un Muchísimo. especialista... O sea, de verdad hay pacientes, o sea, porque la rinitis está muchísimas veces muy, como digo yo, se le da muy poco valor. Entonces, tiene rinitis, me meto de cabeza, me tomo un antihistamínico, pero es que hay gente que tiene una rinitis diaria, que no duerme bien por las noches, ronca, duerme con la boca abierta, se le reseca la garganta, faringitis, claro, no descansas bien. La rinitis favorece que tengas asma. No, es que yo me he acostumbrado, yo por la noche a veces me tengo que incorporar, duermo semi incorporada, me noto un pitido. A mí hay gente que me alucina, digo, o sea, otros que se van al hospital a lo mínimo y otros que dicen, o sea, que se va a morir, se va a morir en su casa y no... Que aguantan carros y Que carretas. aguantan lo mismo con picores en la piel, con urticaria, con la dermatitis atópica, con la esofagitis eosinofílica, otra patología que vemos cada vez más. Pacientes que el esófago se inflama, entonces notan dolor y opresión cuando comen. No, yo me he acostumbrado, como muy despacio, no como carne, tomo muchísimo líquido. Alguna vez he pasado un mal rato, se me ha quedado aquí la comida atascada, tenía que urgencia. ¿Cuánto tiempo pasa eso? No, 5 o 6 años. Y yo, madre mía. ¿Sabes? Hay gente que normaliza mucho. Ahora, cuando ya se normaliza, que es impresionante, es con las mascotas. O sea, no, yo es que no, desde hace 6 años, pues sí, noto, me despierto, corticoide oral, urgencia, no sé qué. ¿Tienes animales en casa? 3 gatos. ¿Desde cuándo? No, siempre he tenido gatos, pero llevo con 12 años y la tercera gata que acabo de adoptar, pues, y ahora le hacen las pruebas, el gato se le sale de brazos, Claro. le pides en sangre, caspa de gato, o sea, entonces, el paciente, claro, muchas veces tiene miedo. O sea, sí, yo me olía que podía ser, pero es que yo de mi gato no me voy a desprender. Claro, lógico. Y a raíz de la pandemia, lo de las alergias a los animales ha sido, o sea, exponencial, porque claro, más tiempo en casa, teletrabajo, entonces yo personalmente tengo muchas más vacunas de epitelios de animales de 5 años para acá de lo que he tenido en mi vida. Fíjate, no habría pensado nunca en ello, pero tienes toda la razón. Y al paciente, claro, o sea, yo siempre cuando me siento con un paciente, pues mira, el culpable, el gato, ¿no? Y ahora, es que no voy a quitar a mi gato. Es que el gato es de mi novio. Claro, ya empezamos aquí con un montón de... El gato es de mi novio, era como le digo a mi novio. Entonces, digo, mira, primero, yo soy tu médico, te tengo que decir lo que sería, me quito el problema de golpe, retirar la mascota.
¿Que eso no quieres hacer o no es factible? Lo entiendo. Vamos a tomar medidas. Pues que no entre en tu habitación, que no duerma contigo, vamos a aspirar, ventilar. Por la noche no te pongas con el pijama y la gata encima, porque todo eso te lo arrastra, lávate bien las manos, duchate antes de acostarte, una serie de medidas. Pero muchas veces eso es insuficiente. Entonces, tratamiento farmacológico. Tendré que tomar a lo mejor tratamiento diario porque, oye, pues que puedo tener una reacción grave. Y luego la vacuna. Saber que te puedes vacunar y que tenemos que probar. O sea, la vacuna es un tratamiento que ponemos entre 3 y 5 años y el paciente viene todos los meses. Con lo cual, es un compromiso. Yo cuando me dice, es que el gato es de mi novio. Digo, ¿tú quieres mucho a tu novio? Digo, porque esto es, o sea, si te vas a vacunar, esto es como una hipoteca. Claro. O sea, si no tienes una hipoteca con tu novio, pero te vas a vacunar por el gato de tu novio, o sea, háblalo, piénsalo, no, sí, sí, yo para adelante. Que al final, te ponemos, yo de verdad que después de la pandemia, y muchísimos pacientes que te dicen, es que si me quita el gato, doctora, o sea, que siempre digo que en medicina tienes que poner la balanza. ¿Le viene mal para una cosa? Pues es que a lo mejor anímicamente lo necesita. Claro. Entonces se consensúa un poco todo el... Volvemos a lo que comentamos al principio del contexto, porque claro, a mí no se me habría ocurrido pensar que una situación tan cotidiana te puede generar esos problemas de salud y además tener que tomar esas decisiones, ¿no? A la hora de tratarte, pues oye, lo que tú decías que me ha hecho gracia, pero quieres mucho a tu novio porque esto es una relación a largo plazo. Hombre, son 5 años que vas a estar con... Claro, claro, claro. Pues bueno, desde aquí animamos a todos los pacientes que nos estén escuchando, por favor, acudid a vuestro alergólogo o vuestra alergóloga porque hay salida, por lo que veo, y hay muchísimos avances. Bueno, María, te vamos a hacer unas preguntas para conocerte un poquito mejor, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de tu especialidad, pero ahora te queremos conocer a ti. Entonces, ¿cuál dirías que es tu placer culpable para desconectar del hospital y de la consulta? Pues mira, me encanta andar, hacer deporte, me relaja mucho, pero yo es verdad que yo cuando salgo de la consulta, a ver, obviamente a veces te vienen como flashes, ¿no? De cosas, oye, pues esto no lo acabo de hacer, este paciente, tengo que dar una vuelta, tal, pero cierro, o sea, yo tengo una agenda, además tamaño folio, donde apunto absolutamente todo, y soy muy cumplidora, que yo voy, apunto todo lo que tengo que hacer y me levanto cuando tengo todo tachado. Es raro que deje algo pendiente, si me queda algo pendiente lo escribo para el día siguiente, pero ya no pienso más en toda la tarde o cuando salga de la consulta, con lo cual desconecto bastante. Cuelgas la bata igual y te que vas yo a casa. llego a la consulta y a lo mejor tengo una niña que tiene un examen súper complicado, la otra la he dejado, pues como estoy centrada en eso, es que no, o sea, como que nada más que pienso en lo que tengo delante. Salgo y desconecto. Pero o sea, es que me encantan muchas cosas, pues cuando hace buen tiempo me encanta estar un rato al sol tomándome algo, o sea, no tomando el sol, pero luego estoy con las gafas, el sombrero, factor 50, pero yo el hecho de estar paseando, que haga buen tiempo, que haga sol, sentarte en una terraza, leer que me encanta, y al colegio recoger a mis hijos, o sea, no sé, que como disfruto con tantas cosas... Cualquier cosa la disfrutas y la vives al máximo. Pues tenemos que tomar nota, te ríes del mindfulness, claro. O sea, tu vida es mindfulness. Yo la verdad es que eso, que desconecto y además siempre digo a mis pacientes, pero dicen, ay, pero es que yo que tengo mucho estrés, y no tengo tiempo para hacer cosas, cuesta mucho dinero hacer. Y digo, es que no hay que gastarse dinero para... Claro. Busque algo que le haga sentir bien. Yo, por ejemplo, yo por las mañanas, yo no me tomo, o sea, no me tomo café. Entonces, yo por la mañana me levanto, obviamente tengo sueño como todo el mundo. Yo todas las mañanas me lavo el pelo. Yo por la mañana me lavo el pelo, que es mi despertador, y me... Entonces, yo, el verme que salgo de casa, que me he vestido medio que tengo los pelos bien y que tengo un aspecto, pues ya voy contenta. Claro. ¿Cómo iría? O sea, yo cómo estaría a disgusto saliendo de mi casa si me he quedado dormida y entonces voy con un moño con el pelo sucio, ¿no? Por así decirlo, y no me da tiempo a desayunar, que es una de las cosas que más disfruto, mi desayuno. Desayuno como si estuviera en un hotel todas las mañanas. Mi infusión, mi fruta, mi yogur, mi tostada, o sea, de pequeñas cosas, porque a mí como eso me hace empezar bien el día, pues yo me tomo mi tiempo para eso. Ya tendré tiempo de cogerme el coche, que me coja tráfico, o sea, enfadarme con demoniarte por mil cosas. Entonces yo he salido de casa contenta, primer paso, el coche, pongo música. Estoy escuchando música totalmente variada, que pues eso ya me tiene contenta. Entonces llego al trabajo, pues ya me centro en lo que tengo. Y hombre, o sea, hay días que no levanto, o sea, que
te levantas con el pie torcido y es como una tras Ya. otra, no me puedo creer. Pero que en general salgo de ahí, oye, pues siempre tienes algo, ¿no? Voy a mi casa, a mis niños, a mi marido, pienso en el fin de semana, tengo un plan no sé cuánto, voy a hacer deporte. O sea, Yo, que disfrutar de lo de lo que cotidiano. sí, mira, yo ahora mismo no tengo tiempo para ir a un gimnasio, yo hasta el COVID iba al gimnasio, ahora mismo no, o sea, no tengo tiempo porque me cuesta más encajarlo. Yo antes boxeaba, cuando el COVID yo iba a boxear con una mascarilla, o sea, no encontraba sentido. Pues tengo miles de aplicaciones en mi casa, soy alemana y yo me pongo mi aplicación y salgo lo que me toque. Que me toca pilates, que me toca pilates de pared, que me toca, o sea, me cuelgo de un TRX, lo que me pida. Ujú. Pues, sí. Qué maravilla, pues oye, me has contagiado un montón, pero yo me despierto muy Leer, mal, por las sí, mañanas. leer el momento o sea, con dos almohadas y mi libro, o sea, momento inigualable del día. Ujú. Bueno, has hablado, dime. Yo me estoy cada vez peor, Sí. ¿no? Ya ni estoy, ya Vale, ni ¿se yo ha me... salido de plano? No, me ha llegado a ver si estabas a esto Vale. y Ya, estábamos en es Pues ya que... está. Esto, Marta, esto luego lo cortas, ¿vale? Ya está, gracias. Vale, seguimos. Has hablado de música. ¿Qué canción te acelera la respiración? Uf, yo es que no tengo, y además que es que soy un poco horterichi con lo que escucho o sea, tengo un montón. En Spotify tengo varias listas hechas, entonces tengo una más tirando a lo mío, a mi tierra, de flamenquito, ¿no? Hombre, por supuesto. Escucho muchísima, o sea, mucha música en español, casi todo pongo Camela y puedo ir a tope en mi Ay, es que coche. Camela te da ¿Sabes? subidón, Puedo la ir a verdad. tope, pero luego, ¿sabes? Puedo escuchar también Coldplay, ¿sabes? Ujú. O con mi niña Ariana Grande, Rihanna, o sea, cualquiera de... Luego cuando me monto con un coche con mi marido, unas cosas que no he escuchado en mi vida, pero no sé dónde sacar los grupos, que me adapto, ya, pues vale. Claro. Pero es que, de verdad, en mi Spotify es que no tiene una lógica. ¿Pero tienes una lista para cada momento, Yo por ejemplo? tengo una que se llama Flamenco, una lista de Sí. mamá, niñas y la otra no sé cómo se O sea, llama. uno para cada miembro de la Entonces yo familia, le ¿no? y entonces voy poniendo... Ujú. También te digo que a veces yo escucho la música y no... escucho como el soniquete y no estoy escuchando la letra. Esto me pasa con todas las cosas estas las cosas que hoy día, ¿no? Que de repente estoy escuchando y digo, madre mía, esta es la letra. Sí, pero tiene un ritmo O sea, que estás tú además al ritmo animada. digo yo, uy. Y de repente la escucho y digo, niño, esto vamos a quitarlo, que esto, ¿sabes? Porque digo, Suele pasar, suele porque es que pasar. estamos escuchando Claro. Si fueras un emoji, ¿cuál serías? el de la risa, El de la risa. Es seguro. el que más usas, entiendo, ¿no? No soy mucho de poner emoji, Ujú. pero sería el de la risa, seguro. Bueno, un lugar donde desconectas después del trabajo. ¿Tienes algún lugar concreto al que te guste ir, que salgas del trabajo y digas, me encantaría ir a este sitio, aunque no puedas"? Hombre, yo me encantaría vivir la playa. O sea, o sea, me encanta el agua, me encanta la piscina, pero, o sea, si yo viviera en la playa, o sea, si viviera en una ciudad de costa a la playa, me iría a pasear por la playa todos los días. Qué maravilla. O sea, me encanta, de verdad. Eso envidio a la gente que no sabe la suerte que tiene. La verdad es que sí. Y por último, completa esta frase. Un buen alergólogo siempre. Escucha. Porque de verdad que en alergia, o sea, hay que escuchar, o sea, todo médico tiene que escuchar al paciente, pero es que en alergia es tan importante, ¿verdad? Lo que nos cuenta el paciente, escuchar y preguntar. De verdad es que tenemos que preguntar muchísimo. ¿Cuándo fue la reacción? ¿Por qué lo tomaba? ¿Qué estaba haciendo a la vez? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando la alergia ambiental y preguntamos por la casa, a un paciente le sale positivo un hongo, pues yo pregunto, ¿cómo es su casa? ¿Es un primero, un segundo, un bajo, un quinto, es exterior? ¿Da a la calle? ¿Su dormitorio dónde da? ¿Es soleado? ¿Hay alguna humedad? Porque todo eso nos da mucha información. Pues Claro. así con todo. ¿Y tiene usted perro? ¿Y desde cuándo tiene? ¿Cuándo empezaron los síntomas? Y el día que comió eso, ¿había hecho deporte antes o después? Y lo combinó con, ¿alguna vez había notado previamente? O sea, tenemos que preguntar muchísimo. Ujú. Es curioso porque en esta segunda temporada que hemos introducido esta pregunta, casi todos los invitados habéis dicho algo relacionado con la comunicación con el paciente. Es que yo lo veo fundamental. O sea, mira, yo por ejemplo no tengo nada de redes sociales. O sea, yo soy un desastre. O sea, tengo una red social, tengo un Instagram mío, pero que no... Ujú. LinkedIn, yo no sé lo que tengo puesto. O sea, sí.
Tú has dicho Hospital Madrid, paso consulta en otros 2 sitios más, pero vamos, no sé ni lo que tengo puesto ahí, porque que no, son una herramienta que no utilizo, o sea, para nada. Pero, por ejemplo, mi correo electrónico lo tienen, te puedo explicar, o sea, el 80% de mis pacientes, por lo que sea, pues porque le he puesto una vacuna y cuando reciba la vacuna, para no esperar que tenga usted la cita, que le den la cita, me escribe el correo, soy paciente tal, y ya tengo la vacuna. Y además yo contesto al minuto, o sea, porque yo tengo un correo, o sea, me acuerdo un momentito, yo tengo el mismo correo para todo, aunque tengo correos corporativos, no lo uso en la vida. También lo mismo me entra un pedido de Zara, que me entra fulento y ya tiene la vacuna. Con lo cual, yo lo veo al minuto. Cualquier paciente, hoy mira, es que esta semana está una paciente que se va a Japón. Es que estoy súper agobiada, tiene una alergia a un alimento y le he hecho las pruebas cutáneas, han sido unas cosas positivas y se ha hecho una analítica. Entonces yo le he dicho, el viernes me vas a mandar el resultado de la analítica. De todas formas yo me apunto el teléfono. Digo, si no te llamo, llama al laboratorio lo que tengamos. ¿Para qué? Pues para que esa chica se vaya Tranquila. lo más tranquila a su viaje. Pues así, o sea, todo el paciente que tiene una reacción grave, una anafilaxia, tienen, y algunos tienen hasta mi teléfono personal. No se los doy a muchos, pero tiene, y a mí me ha pasado, está pasando consulta, escribir a un paciente, soy fulanito tal, que no soy ni consciente de haberle dado el móvil. Estoy en República Dominicana. En el buffet había algo que por lo visto no estaba bien etiquetado y me ha dado una reacción. Estoy muy agobiado. Pues yo le contesto, porque si tú, o sea, yo es que te la verdad, porque si no, ¿cómo me vas a llamar? Claro. Pues yo contesto a mi paciente. Tengo mucha comunicación con mis pacientes, luego por teléfono, por WhatsApp, por correo. A veces digo, me hace un canal donde yo me ponga a hablar como a la cámara, ¿no? Diciendo, si te pasa esto, haz esto. Oye, pues lo harías estupendo. Pero al final, entonces yo todos los días, cuando me levanto, de las primeras cosas que hago es ver el correo. Y hay veces que no contesto sobre la marcha porque digo, estoy quedando como una friki. Pero me acaba de, ¿sabes? Digo, es que va a pensar que no tengo otra cosa que... Pero ellos me escriben en un fin de semana, estoy de vacaciones, yo me lo leo y filtro. Y si veo que le puedo solucionar algo en ese momento, me digo que sea, como me han escrito alguna vez, un sábado a las 12 de la noche. Si yo veo que ese paciente, pues si veo que lo que le puedo contestar, pues le contesto al domingo, pero además me lo apunto en la agenda, deberes, y luego voy tachando. Entonces es que para mí la comunicación es fundamental. Y que el paciente sepa, o sea, que puede, mire usted, y puede venir sin cita aquí si tiene cualquier problema, pero es que aparte me puede localizar en tal extensión, este es mi correo electrónico, que siempre contesto. Pues nos quedamos entonces con esa cita de que un buen alergólogo siempre escucha. Bueno, María, para terminar, a ti te hemos hecho la pregunta de nuestro invitado no sabía que hay una pregunta. Y ahora tienes tú que dejar una pregunta para el próximo invitado que todavía no sabemos quién es, o sea, tiene que ser una pregunta que pueda responder cualquier colega. Lo que se te ocurra, incluso un cotilleo, así nos das salseo para el próximo episodio. Mira que yo me veo famosillo, ¿eh? Que me veo cositas. Pues no sé, cara que no sé qué preguntar. Pues mira, podríamos preguntar, sin que nos dé datos por confidencialidad, pero si ha tratado a algún famoso alguna vez. A varios. Yo he tratado a varios. Vale, que si he tratado a algún famoso, al siguiente, sí. Vale. Luego detrás de cámaras nos cuentas algún cotilleo. Yo he tenido varios de residente en el Marañón y de la consulta mía. Pues si te parece bien, le preguntamos al próximo invitado o invitada si ha tratado algún... Mi foto de LinkedIn. Mi foto es que no tengo nada cuidado. O sea, la foto que tengo es una foto que tengo cortada con un... Mira, me está contestando una paciente. Hola, buenas tardes, doctora. La próxima semana estoy fuera por trabajo, tal. De hombre G. Mira la consulta y digo, pues una foto. Entonces, la foto que tengo en mi LinkedIn no es con David Sumer, es con el guitarrista, pero vamos, que es súper simpático. Mira, o sea, que te codeas con y la foto que yo tengo es cortada, y hay que ser cutre. O sea, pero no sé, esa fue una foto, o sea, yo tengo una foto, no sé si la que tengo ahí, una con Santiago Segura o con Hombre G. Para que te veas mi nivel de mi LinkedIn, lo que lo cuida, nada. Oye, pero entonces eso es una joya. Hay que meterse en tu LinkedIn para ver el famoso infiltrado. Pero si es que yo yo es que no entro en LinkedIn. Qué bueno. No sé ni lo que tengo puesto. Pues nada, vamos a ver si... No aparezco ni en Top Doctor, no pago ni Top Doctor, ni Doctoralia, nada. Soy totalmente anónima. Pero sin embargo siempre estás no, para mis pacientes no. O sea, yo para mis pacientes sí, pero me refiero a que yo no estoy en ningún lado.
Que nos dice, pues esta doctora la sigue, no he seguido, yo no tengo perfil. Bueno, pues María, vamos a ver si le soltamos un poco la lengua al próximo invitado por este Vale. tema. Y nada, simplemente darte las gracias porque es un auténtico placer tenerte aquí y esperamos poder hablar próximamente en un nuevo episodio de muchas cosas que seguro que se nos han quedado en el tintero. Pues seguro, cuando queráis, ¿vale? Genial, María. Pues nada, vosotros también, por supuesto, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla o de los auriculares. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Micros y Batas.